Quisiera, hermanos, seguir considerando el libro del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Pero si bien nuestro hermano ha orado, una oración más no nos hará mal. Les invito a inclinar nuestros rostros. Si somos tus hijos, o nuestro Padre, consideramos la prerrogativa de tener tu palabra, como hemos escuchado esta mañana. Quisiéramos poder ejercer esa fe necesaria del creer, confiar, pero la fe también tiene un aspecto y un elemento que es obedecer. Quisiéramos, Señor, que al considerar y escudriñar tu santa escritura inspirada, pudiera afectar de tal manera nuestro corazón que podamos ser esos hijos caros, como cantábamos en el himno. Rogamos, Señor, que nos des una vez más un corazón dócil, un oído atento para escuchar tu voz. Te lo rogamos y te lo pedimos, dándote gracias por la instancia que nos permites en esta hora tener tal efecto. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. El libro del Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento. Fíjese que este libro es considerado poético dentro del canon de las Escrituras. Dice que está al mismo nivel que el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés. Es una poesía inspirada por el divino autor, donde el trazo de este divino autor comunica expresiones y sentimientos que de otra manera sería imposible expresar, comprender. Pero existen distintos tipos de procedimientos dentro de la poesía hebraica. Así, por ejemplo, esto es lo que se llama el material sonoro, donde la poesía mantiene viva y despierta la sensibilidad para escuchar y apreciar la calidad fonética. Si usted escuchase el libro de los Cantares en hebraico, tiene un ritmo sonoro. En hebraico hasta los besos de su boca tienen un sentido sonoro. Despierta la sensibilidad para escuchar y apreciar la calidad fonética, sonora del lenguaje hebraico poético. Existe ese ritmo que trabaja junto con ese material sonoro y donde el ritmo poético estiliza la estructura natural del lenguaje. Y así podríamos enunciar y determinar distintos análisis estilísticos de lo que es la poesía hebraica. Es decir, los paralelismos, las imágenes, las figuras literarias, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, la ironía, el sarcasmo, un elipsis, un hipérbole, el litote, los soliloquios, todas figuras literarias para poder dar énfasis al texto y poder expresar sentimientos de nuestros corazones. Fíjese que la porción que leeremos es una sentencia que es una máxima dentro de la poesía hebraica. La porción que consideraremos
es un calmar la emoción, es aquietar el movimiento. El movimiento me refiero a lo que estamos acostumbrados a vivir en el diario vivir. La porción que leeremos nos invita a calmar nuestras emociones y a quitar el movimiento diario que tenemos en nuestras vidas. Es un remanso para profundizar dentro de las aguas espirituales. Ciertamente que Salomón es el autor del libro, tal como lo dice el texto 1, el cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Pero por otro lado debemos considerar la interpretación de las escrituras que debe ser literal. Fíjese lo que se llama gramático histórico, donde cada palabra se le da la usabilidad normal del uso ordinario de las palabras. Pero cuando la escritura nos dice de que el lenguaje es figurado, debemos preocuparnos del significado de la figura, y así el sentido de un texto figurado se conocerá por la semejanza de las cosas u objetos comparados, y es tan claro que puede percibirse inmediatamente. Así que así en lo literal, el Cantar de los Cantares nos habla del amor expresado por el rey Salomón a su esposa Sulamita, y de la expresión profunda de los sentimientos de amor de esa esposa hacia su rey y señor. Eso es lo literal. Pero prefigura la comunión que existe entre el creyente en Cristo y su Señor entronizado, glorificado en los cielos, donde está Cristo ejerciendo su función sacerdotal en el día de hoy, como un sumo pontífice, como un sumo sacerdote intercediendo por los suyos. Prefigura entonces este libro precioso del Cantar de los Cantares la comunión que yo debería tener con esos afectos sensibles, profundos, entre mi Señor y mi vida espiritual. Entonces se expresa la comunión personal del creyente en Cristo. Después de haber aceptado y recibido la obra preciosa de redención hecha por Cristo en la cruz, de ignominia allí en el Calvario. Fíjese que Él fue coronado de espinas, dice la Escritura. Podemos leer allí en el Evangelio de Juan, en su capítulo 19, en el texto 2, que dice: los soldados entretejieron de espinas una corona, pusiéronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana. Usted y yo lo sabemos, pero no lo comprendemos, ¿verdad? El que llevó la corona de espinas era el Hijo de Dios. Y como hemos considerado, el heredero de todo y el creador de todas las cosas. Él hizo el universo. El resplandor de la gloria de su Padre es Él. Es la imagen misma de su sustancia. Cuando estuvo aquí en la tierra encarnado, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad,
vedado en su carne. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Era Él. Le entretejieron una corona de espinas. Dice que el profeta Isaías, en su vislumbre inspirado por el divino autor, logró decir y reconocer de este siervo perfecto de Yahvé que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es tu Señor, ese es tu Maestro, un varón de dolores, experimentado. ¿Cómo podríamos entender esa palabra? Un experto en quebranto. Nuestro amado Señor Jesucristo era Él quien estaba rodeado de los soldados allí en el pretorio ese día, con su cabeza herida y además ceñida con una vergonzosa corona de espinas, con la burla de aquellos impíos que hacían escarnio de Él. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué las espinas ensucian? ¿Por qué a los soldados se les ocurrió ese horrible juego de hacer una corona de espinas? Colocársela sobre su cabeza. La verdad que a lo mejor quisieron imitar una corona real en son de burla, pero no lo hicieron de otro material, sino que de espinas que tenían a su alcance. Y eso algo lo iba a herir y hacer sufrir. No olvidemos que estos hombres eran crueles, eran fieros, eran insensibles, romanos de naturaleza, militares en su profesión. El salmista, inspirado por el divino autor, vislumbra lo que el Señor miraba a su alrededor ese día. Y en el Salmo 22 dice, porque perros me han rodeado, en su texto 16. A mi acercado cuadrilla de malignos. Estos eran los soldados romanos. A los ojos del Señor vinieron a ser como perros que lo habían rodeado y una cuadrilla de corazones malignos. Estos son los soldados romanos que rodearon al Señor aquel día difícil, cuando lo llevaron, antes de llevarlo a la cruz. Fíjese que esto nos trae a la memoria el día en que Isaac, el hijo de Abraham, fue sustituido por un carnero en ese altar de piedra. Este animal estaba trabado en ese zarzal por sus cuernos. Cuando el Señor le dijo a Abraham, no toques a Isaac, ya he visto tu fe, tu obediencia. Mira, hay un carnero trabado en un zarzal, prefigurando lo que ocurriría con el Cordero de Dios.
cual Él llevaría nuestras culpas en la cruz. Y ese cordero que fue inmolado en el altar de Abraham y fue sustituto de Isaac, representa y prefigura al Cordero de Dios que murió en la cruz por nosotros. Y así como ese cordero estaba trabado en el zarzal, el Señor fue coronado con espinas ese día. Las espinas aparecen en la Escritura después de la caída del hombre, ¿verdad? Cuando Dios dijo, maldita será la tierra por amor a ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Lo dijo a causa del pecado del hombre. Pero dijo algo más. Espinos y cardos te producirá. Aquí aparecen las espinas. Y cardos. Reflejan la triste condición de los hijos de Adán. Nos hacen recordar el pecado que el hombre tiene delante de Dios. Nuestro Señor, nuestro amado Señor llevó nuestra maldición para traernos bendición. Allí en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 2, el texto 9, dice que ahora, pero vemos coronado de gloria y de honra por su triunfo en la cruz, como hemos considerado anteriormente, por el padecimiento de muerte, aquel Jesús que es hecho o que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sí, ese día en el pretorio fue coronado de espinas, pero ahora entronizado y glorificado tiene una corona de gloria. Fue coronado de espinas en ese tiempo y hecho un poco menor que los ángeles. Pero ahora Él está exaltado por su Padre en forma irreversible, coronado de honra y de gloria. Algo que lo proclama universalmente Señor, Rey de Reyes, y es el Señor de señores. Esa humanidad que el Señor en su encarnación asumió, ahora está exaltada después de su resurrección. Y es algo que perdurará por toda la eternidad. Si el Salmo 22, fíjese, nos muestra al Mesías en la cruz llevando esa maldición, el Salmo 21 nos muestra al Mesías en su exaltación con su corona de gloria. Mire lo que dice el texto 1 y el texto 2 del Salmo 21. Les invito. Salmo 21. El rey se alegrará en tu poder, oh Yahvé, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. No le negaste la petición de sus labios. Selah. ¿Qué significa Selah? Dice que es una pausa, es un acento hebraico.
es una pausa. Y esa pausa significa no pasar al texto siguiente hasta no haber meditado el texto que se ha leído. Así que volvamos a leer el texto 1. El rey se alegra en tu poder, oh Yahvé, en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición suya será. Texto 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. He ahí tu Señor exaltado y glorificado. Encarnado tuvo una corona de espinas. Glorificado en los cielos, tiene ahora una corona de oro fino sobre su cabeza. Este es el Rey, este es el Señor que prefigura el libro del Cantar de los Cantares. Les invito entonces a considerar el capítulo 1. Leeremos el texto 4 y el texto 5. La palabra del Señor dice así: Atráeme en pos de, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. El Señor bendiga su palabra. Sulamita quiere amplificar su amor para con su Señor. No le bastan tener los anhelos del deseo de los besos de su boca. Ella desea tener una comunión más profunda con su Rey. Quiere amplificar su amor con esos deseos fervientes y ser conmovidos a buscar al Señor. Sin embargo, no podemos más que estar conscientes al mismo tiempo de la medida inadecuada de las fuerzas para esa tarea tan ardua y tan profunda, ¿verdad? Ella tiene los anhelos, los deseos, pero tiene la fuerza. No sabe cómo llegar. No sabe cómo anhelar. Y si bien en el creyente en Cristo el Espíritu Divino nos insta a depositar en Él el anhelo de buscarle, el cual este Espíritu de divinidad nos revela al Señor, atrayéndonos hacia Él por su propia belleza de lo que Él es y de su gloria magnificante que podemos percibir o entender. El poder atractivo de la persona del Señor Jesús genera de alguna manera en nosotros el deseo de buscarle. ¿Sí? El Señor nos atrae por la revelación de sí mismo, mediante su Espíritu eterno en nosotros. Si es así, entonces la búsqueda de Él será una realidad maravillosa. Si el Señor nos atrae a Él,
porque mi corazón le anhela. Entonces, dice la Escritura, en pos de ti correremos. Correr en pos, ¿qué significa? Significa querer tener ese anhelo continuo, ese deseo continuo, ese poder atractivo de lo que es el Señor, de lo que es el Señor mismo, que genera ese anhelo continuo, puede buscar, el buscar su rostro y seguir. Fíjese que el apóstol Pedro llegó a comprender ese anhelo cuando deslumbró al Señor más allá de su carne. Le pudo decir al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Yahvé, el Redentor, el Hijo del Dios viviente. Te puede apreciar el creyente en Cristo, la persona amada del Señor. En la cena del Señor. Es la instancia como para poder apreciar su persona, contemplar lo que Él es, poder apreciar su amor. En la cena estamos delante de los símbolos que nos hablan de su sufrimiento por mí. Partimos el pan para recordar que Él fue molido por causa de nuestras transgresiones. Tomamos de la copa para recordar que Él derramó su sangre, dio su vida. Y gracias a esa sangre preciosa, altamente valorada y apreciada por Dios, es la que nos limpia de toda maldad, nos hace aptos para participar como santos en luz. En esa instancia podemos recordar quién es Él y qué es lo que hizo. Y tenemos la oportunidad de adorarle. Y adorar significa apreciar quién es Él, cómo es Él, apreciar los pliegues y matices de su carácter y la profundidad de su amor. Tenemos el privilegio en esa instancia de participar de sus glorias magníficas. ¿Y por qué callamos en la cena? ¿Por qué hay silencios en la cena? Ah, hermano, Sulamita anhelaba una comunión más estrecha con su Señor. Deseaba ir más allá, comprender más profundamente una comunión interna, secreta, personal. Y esa comunión interna está expresada en el texto inspirado.
El Rey me metió en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. Nuestro español aquí es pobre. Dice con razón te aman. El texto en hebraico dice los rectos te aman. Habla de los íntegros, no se habla de la perfección humana, sino que la integridad viene con el deseo, con el anhelo, a pesar de lo que somos. Los rectos te aman. Que el rey la haya metido en sus cámaras era la respuesta de su oración. Ah, déjame decirte, apreciado hermano, hermana, si hay un poco de anhelo expresado con fe, Dios contestará tu oración. Que la haya metido en sus cámaras era la respuesta a su oración, eran los anhelos de que ella tenía para con él y que él la atrajera hacia él para que estuviera más cerca de él. Sus cámaras significa un lugar secreto, así como lo expresa el salmista en el Salmo 90, en el Salmo 91, el texto 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese que habita al abrigo, habita en el secreto de Dios. El rey, por lo tanto, en ese acto de atraer a un lugar secreto, marca el comienzo de una comunión íntima. Y esto ha sido una realidad porque ella ha reconocido al rey. Ella ha reconocido en él su autoridad, su soberanía, su mandato, y ha podido apreciar quién es él porque está en gloria. Y ha visto ahora que el rey responde a su anhelo en gracia y en amor. Sulamita ha dado un paso que ninguna de las doncellas de Jerusalén en el libro de los Cantares dio. Y esto precede a una vida íntima de devoción, de comunión y de amor. Con expectación, entonces, nosotros como creyentes podemos alzar nuestras cabezas maravillados a medida de que vamos descorriendo ese velo e ir descubriendo quién es tu Señor. Donde el punto de partida es reconocer quién es nuestro Señor y Salvador. Y la promesa del Señor en su palabra inspirada no se deja notar. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto está en Filipenses capítulo 1, el texto 6. Un texto subrayado de nuestra vida. En este punto, entonces,
Sulamita puede decir, nos gozaremos y nos alegraremos, pero en ti. Y nos acordaremos más de tus amores del vino. Si es así, yo me alegraré más en tu persona y de los bienes materiales que le rodean y que nos satisfacen. Pues al fin el mandamiento y el propósito es el amor, ese amor ágape. Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Y no es jactancioso, y no se irrita, y no murmura, que no juzga, que ama con sencillez. Esa es la caridad, con ese corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice la epístola a Timoteo. Pero Sulamita ahora se mira a sí misma y dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero más codiciable que las cabañas de Cedar. Aquí dice las tiendas, como las tiendas de Cedar, en el texto hebraico dice las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. Acá dice como las cortinas de Salomón. Fíjese que el término hija Jerusalén, que en la descripción poética hemos de entender como la experiencia espiritual y celestial. Entonces, aquí Jerusalén ciertamente no se refiere a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén espiritual. Y estas hijas de Jerusalén que están dentro del reino de Jerusalén celestial, la cual significa el sistema de gracia divina en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, estas hijas de Jerusalén aquí representan a los salvados en Cristo, a los que aman al Señor Jesucristo. Y al ser representadas como hijas, definitivamente indica que son nacidas de Dios, son creyentes en Cristo. Sin embargo, estas hijas de Jerusalén, creyentes en el Señor, que están en el reino de Jerusalén, carecen del deseo y el anhelo de una búsqueda más ferviente de Cristo, de su reino. Así que estas hijas de Jerusalén representan una compañía tibia, nublada, casual, creyentes salvados en el Señor, muchas veces nominales, insensibles. Son salvos en Cristo, pero meramente salvos, eso es todo. Son pueblo del Señor, pero no tienen el grado de calor, del afecto, el deseo de tener una íntima comunión con el Señor más profundamente. Sulamita dice que a pesar de sus deseos y de su anhelo y haber dado ese paso y esa oración que fue respondida por el rey, cuando el rey la invitó a sus cámaras, ella se miró a sí misma y se encontró, morena soy, pero codiciada. Su primera reacción cuando fue introducida a las cámaras secretas del rey fue su conciencia.
Recordó que su tez es morena por naturaleza. Y ese es el primer efecto de aquel que quiere tener una íntima comunión más profunda con su Señor. Verá que es moreno, pero por naturaleza. Verá que en su ser hay tendencias, hay negrura, pero es codiciable el Señor en su amor. Eso estremece el corazón de Sulamita. Y no estremece tu corazón saber que eres moreno o morena por naturaleza, pero el Rey te ama, eres codiciable para Él. Sin esa búsqueda ferviente, nunca Sulamita habría tenido la posibilidad de que ella viera su verdadera naturaleza, que ella viera su verdadera condición. Vendría a ser ella como las hijas de Jerusalén, creyentes en medio del reino celestial. Pero ahora ella se ve tal cual como es. Pero el rey la ama. Y ella ama a su Señor. La negrura original nos recuerda que somos los tristes hijos de Adán, seres caídos. El pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza. Pero al mismo tiempo ella se da cuenta de que puede ser embellecida o embellecido, operando Él en su ser. Y esto nos lleva a una simple conclusión. El verdadero evangelio no es lo que yo haga para agradar a Dios, de ninguna manera. Eso es religión. El verdadero evangelio es lo que Dios hace en mí y transforma mi corazón, a pesar de eso. Cuando se dirige a las hijas de Jerusalén, texto inspirado por el divino autor, las cuales no tienen el mismo discernimiento espiritual, ni ese anhelo, ni deseo que manifiesta Sulamita, las cuales no tienen esa visión que son morenas. Estas hijas de Jerusalén, dentro de su religión, se creen perfectas y andan en medio del reino celestial de Jerusalén. Sulamita dice, morena soy, pero codiciable. Negrura por naturaleza, pero codiciable en Cristo. El ser codiciable manifiesta la aceptación en el amado. El ser codiciable significa el efecto transformador de Dios en el corazón del hombre. Y déjenme decirle, apreciados hermanos, que estos son los hombres que la iglesia de hoy necesita, hombres transformados por el Espíritu de Dios. Y estas son las mujeres que la iglesia de hoy necesita. Mujeres y hermanas transformadas
por el poder de Dios. El ser codiciable manifiesta la aceptación en el amado, el afecto transformador de la gracia de Dios sobre la vida, como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. Fíjese que Cedar en hebraico significa oscuro. ¿Sabías? Así que cuando dice como las cabañas de un lugar oscuro, eso se refiere al texto. Una cámara oscura, manifestando que la apariencia exterior es oscura, es morena, pero atractiva para Dios. Porque ella dice, morena soy, o hija de Jerusalén, pero codiciable, ¿cómo? Como una cámara oscura. Así que desde afuera, Sulamita se ve insignificante. No hay aprecio, no hay hermosura. Pero es una creyente transformada. Ha dado un paso más allá que las hijas de Jerusalén. Las tiendas son cortinas que posiblemente debieron haber sido hechas allí en el palacio real donde vivía Salomón con lino fino. El lino fino nos habla de la justicia de Cristo. La Escritura dice que como un lino fino, limpio, resplandeciente, esta es la justicia que está operando en ella. Es codicia. Y esta es la justicia operando en los santos, mediante la labor del Espíritu de Dios, transformador del corazón. Atráeme en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que el vino. Los íntegros te aman. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como las cabañas de Cedar, como las cortinas o tiendas. El Señor bendiga su palabra.